Bueno, el panorama político por parte de la oposición de nuestro país ya empieza a moverse de cara a las elecciones del año 2026. Estamos aproximadamente a un año y medio más o menos de que en octubre del año 2026 se lleven a cabo las elecciones, de que nuevamente los colombianos se den cita allí en las urnas para votar, elegir no solamente al presidente de la República, sino también, por supuesto, a los congresistas, senadores, representantes a la Cámara, que por supuesto también son bastante importantes. Sin embargo, pues les mencionaba que en efecto ya ese panorama político para la oposición empieza a moverse también por parte de los partidos tradicionales, como el Partido del Cambio Radical, el partido más corrupto que tiene nuestro país, el mismo por el que incluso en este momento hay una persona condenada. Otro más condenado del Partido del Cambio Radical, que ya pues para nadie es un secreto, para nadie es sorpresa cuando sale una noticia que dice que una persona de este partido es condenada por corrupción, además, por lo mismo de todos los anteriores. Antes de contarles a ustedes cómo se mueve el panorama en medio de este partido, del partido más corrupto, del partido Cambio Radical, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí abajito en el botón en donde ustedes pueden ver ahí la palabra suscribirse, denle clic ahí, no se demora más de 10 segundos, no se demora más de 5 minutos y por supuesto sí nos ayuda a que le podamos llevar este tipo de información a todos los colombianos, a los que posiblemente todavía le creen a ese partido corrupto y de derecha, a ese partido que tiene varias personas condenadas por corrupción, como esta de la que vamos a hablar en este mismo instante. Vean ustedes esta reciente noticia que publicó aquí W Radio. La Corte Suprema condenó al representante a la Cámara de Cambio Radical, Carlos Cuenca Chaux, a más de 7 años de prisión domiciliaria por corrupción al votante, tras ofrecer a una comunidad en 2014 tejas y bultos de cemento para que votaran por él. Algo que resulta aquí realmente paradójico y que uno piensa es que ni Germán Vargas Lleras ni David Luna se pronuncian frente a este hecho. Vean ustedes lo que escribió aquí Uldarico. Con la condena del congresista Carlos Cuenca Chaux, el hijo bobo de Vargas Lleras, la pelea está dura de quién tiene más políticos en la cárcel, si Cambio Radical o el Partido del Centro Democrático. En efecto, pareciera que estuvieran casi que en una competencia, ¿no? Para saber quién es el partido más corrupto que cuál, para saber cuál partido tiene más condenados, más judicializados, más personas investigadas o incluso cuál es el partido que tiene más personas en la cárcel, como el Partido de Cambio Radical, que pues ahí ustedes pueden verle la cara al señor. Él es Carlos Cuenca Chaux, el nuevo representante del Partido Cambio Radical, que pues es condenado por corrupción. Gabriel Becerra, él es representante a la Cámara, es congresista de nuestro país por el Partido del Pacto y el Polo, esa coalición que se realizó en su momento, y él escribió: un nuevo escándalo que muestra la corrupción desenfrenada de Cambio Radical. La reciente condena del representante Carlos Cuenca Chaux a más de 7 años de prisión domiciliaria por comprar votos con tejas y cemento en 2014 es solo la punta del iceberg. Este partido ha sido cuna de numerosos escándalos, desde gobernadores como Juan Francisco Kiko Gómez Cerchar, condenado a 55 años por homicidio y nexos con el crimen, hasta senadores y representantes involucrados en la parapolítica y corrupción. Es hora de que el pueblo tome cartas. Se necesita un cambio profundo en nuestras instituciones y debemos, como pueblo colombiano, decirle no a quienes traicionan la confianza ciudadana. Para el año 2026 esperamos que sean muchos los colombianos que le digan no a este tipo de partidos, a partidos como Cambio Radical, como el Centro Democrático, como el Partido Conservador, entre otros partidos que además son oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero pues observen ustedes esto. Se quejan rotundamente de este gobierno, no hacen otra cosa que mentir y difamar de este gobierno a través de sus redes sociales y también en complicidad con los medios tradicionales, y resulta que ellos son los más corruptos, resulta que ellos sí son corruptos en verdad, como el Partido del Cambio Radical, que tiene bastantes personas condenadas por corrupción, y cuando sale esto, pues ya en este caso pues para nadie es una sorpresa.
Sin embargo, pues les mencionaba yo a ustedes que hay dos personas que hasta el momento no se han pronunciado, que no han dado ningún tipo de comunicado, ni a través de sus redes sociales, ni a través de entrevistas, ni en ninguna plataforma digital se han pronunciado respecto a este nuevo condenado del Partido del Cambio Radical. Y esa pregunta también se la hace César García, que a través de su cuenta de X escribió: ¿en qué medio han escuchado algún cuestionamiento a Germán Vargas Lleras o David Luna por ser líderes del partido con más casos de corrupción en los últimos 20 años? ¿Por qué se siguen entendiendo la corrupción de Cambio Radical como casos aislados y no como algo sistemático? Es la pregunta que realiza César García. Una pregunta completamente válida. ¿De verdad les parece casualidad que gran parte de los condenados estén en estos partidos, estén en partidos como Cambio Radical o el Partido del Centro Democrático? ¿De verdad les parece a ustedes que es casualidad que personas como Germán Vargas Lleras o David Luna, que son casi los líderes de estos partidos, pues no se pronuncien en lo absoluto, no digan absolutamente nada? Pero observen ustedes lo que decía el mismo David Luna, senador de nuestro país por ese partido, por el Partido del Cambio Radical, hace algunos meses atrás, el 6 de marzo del año 2024, hace ya casi un año. Hoy salimos a las calles a decirle al presidente Petro que las instituciones y la democracia se respetan. No vamos a permitir que la salud de los colombianos sea fortín político para quedarse en el poder. Pero pues ellos sí utilizan, en este caso, a las personas, se valen de la corrupción para quedarse con un pedazo de ese poder. Al presidente Gustavo Petro nunca le han demostrado que es una persona corrupta o que tiene prácticas ilícitas, en lo absoluto. Ni siquiera María Fernanda Cabal, ni el mismo Laforí, el esposo de Cabal, se atrevieron a decir en una entrevista que Petro es corrupto, porque no lo es. Entonces, pues estas declaraciones son totalmente infundadas y mentirosas. Escuchemos rápidamente lo que mencionó David Luna en su momento para irnos a la respuesta tan acertada del presidente Gustavo Petro. Vean esto. Hoy caminando con los ciudadanos, con los pacientes, con los ahorradores, queremos preguntarle al presidente Petro por qué quiere administrar directamente los 90 billones de pesos que cuesta el sistema de salud. ¿Qué quiere hacer con ellos? ¿Ponerlos al servicio de la política o ponerlos al servicio de la salud? ¿Qué quiere hacer con los 30 billones de pesos, producto de la reforma pensional, la plata de los ahorradores? Presidente, díganos si usted verdaderamente quiere permanecer en el poder cambiando la Constitución. Nosotros estamos acá por el respeto de las instituciones. El mismo discursito de la derecha de este país de que supuestamente el presidente Gustavo Petro quiere perpetuarse en el poder. El mismo discurso de la derecha de que supuestamente quiere cambiar la Constitución para quedarse en el poder, y en eso mismo, por supuesto, también tenía que caer ahí David Luna. Vean ustedes la respuesta del presidente. Para respetar las instituciones hay que dejar de robarlas. Así que me toca sacar los ladrones de todas las instituciones. Qué lástima que estés, David, con los partidos que han puesto la mayor cantidad de ladrones a robar instituciones. Y hoy, recientemente, en la actualidad, con lo que sucede con este congresista que ustedes están viendo ahí en pantalla, con Carlos Cuenca Chaux del Partido de Cambio Radical, este trino del presidente Gustavo Petro cobra la mayor fuerza y relevancia posible. David Luna, quien ahora resulta que todo parece indicar el señor va a renunciar a su curul para aspirar a la presidencia de la República, pero adicionalmente el señor al parecer no va a aspirar por el Partido de Cambio Radical, sino posiblemente por otra colectividad. Este señor, senador de nuestro país, que perteneció a uno de los partidos más corruptos que hay en Colombia, que es Cambio Radical, ahora quiere aspirar a la presidencia de Colombia. El chiste se cuenta completamente solo. No les basta con robar en los municipios, en las regiones, sino que ahora quieren robar absolutamente a todo el país desde la presidencia. Vean ustedes lo que escribió aquí CW Noticias. El senador David Luna podría renunciar a su curul en el Senado para aspirar a la presidencia por otra colectividad.
Según Luna, esta decisión debe tomarse antes del 30 de diciembre cumpliendo con las reglas electorales. Su salida dejaría a Cambio Radical con el reto de definir un candidato presidencial antes del 31 de enero de 2025 para no quedar inhabilitado. Es decir, el señor todavía tiene unos días para decidirse si en efecto sí va a renunciar a su curul en el Senado de la República para aspirar a la presidencia de nuestro país en el año 2025. Pero aquí hay algo que preocupa aún más y es esta noticia que ustedes van a ver a continuación. Es decir, lo preocupante aquí no es solamente que el señor David Luna pues vaya a aspirar a la presidencia de nuestro país, sino que el señor César Lorduy, el presunto feminicida que además está denunciado por el presunto acoso sexual a una congresista de nuestro país, podría llegar al Congreso a través de la renuncia de David Luna. Es decir, si este señor, el señor Luna, renuncia, la persona que llegaría a ocupar su curul es César Lorduy. Es decir, no sabemos en realidad qué es peor. No sabemos si es peor que David Luna se lance como supuesto candidato o que César Lorduy, un presunto feminicida, una persona que está denunciada por acosar sexualmente presuntamente a una congresista de nuestro país, a Ingrid Aguirre, que adicionalmente recordemos que este señor fue presidente del Consejo Nacional Electoral, esta entidad que prácticamente le montó una persecución al presidente Gustavo Petro. No sabemos de verdad qué es peor. Vean esta nota. César Lorduy aceptará regresar al Congreso una vez David Luna renuncie a su curul. El expresidente del Consejo Nacional Electoral así lo confirmó a El Heraldo. Luna debe renunciar para no inhabilitarse a las presidenciales. Vean esto. El expresidente del Consejo Nacional Electoral y exrepresentante a la Cámara por Cambio Radical, César Lorduy, aceptará regresar al Congreso, esta vez al Senado de la República, una vez el senador David Luna, también de la colectividad rojiazul, renuncie a su curul para no inhabilitarse a las presidenciales de 2026. Fuentes de entero crédito explicaron que Lorduy sí aceptará la silla de Cambio Radical en la Cámara Alta y que espera que Luna renuncie en los tiempos indicados para que se convierta en una opción ya sea del partido opositor en caso de que el expresidente Germán Vargas Lleras no lo sea o de un movimiento por firmas en las elecciones. Lorduy está a la espera el extogado que el Congreso le acepte la dimisión como magistrado de la Corporación de la Organización Electoral. El ex representante asumirá el escaño de Luna porque quienes siguen en la lista de Cambio Radical, que son Jeffer Vega y el señor Ortega, ya hoy no están en la colectividad. Vega renunció en 2022 y Ortega es cercano al presidente Gustavo Petro, de que el partido rojiazul es opositor. Es decir, que este señor que ustedes están viendo ahí en pantalla podría llegar nuevamente al Congreso de la República, esta vez al Senado. Pero quiero que recordemos quién es César Lorduy. César Lorduy, un presunto feminicida, ficha de Cambio Radical de Vargas Lleras, nunca pagó por este atroz crimen a una menor de edad y hoy le hace la guerra a los candidatos del progresismo desde esa corte, es decir, desde el Consejo Nacional Electoral en su momento cuando él era presidente de esa entidad. Veamos esto rápidamente, por favor, para no olvidar, hay que hacer memoria de este tipo de hechos. Lamentable que una persona como César Lorduy, que tiene varios procesos detrás, que adicionalmente este presunto feminicidio precluyó, es decir, se vencieron los términos, entonces todavía podemos decir que el señor es un presunto feminicida. Vean esto. Magistrado del Consejo Nacional Electoral es un presunto feminicida. César Lorduy, uno de los 9 magistrados del CNE, presuntamente asesinó de un escopetazo a Alicia Mercedes Rivaldo, una joven barranquillera de 16 años, en 1979 cuando él tenía 23, pero quedó absuelto por vencimiento de términos y nunca se le dio un veredicto, por lo que quedó en libertad. Desde entonces la familia de Alicia ha exigido que se haga justicia sin obtener ninguna respuesta. El nombramiento de Lorduy ha sido criticado por ser él un feminicida, pero también por su trayectoria política en la Cámara de Representantes, en donde fue ponente de la ley anticorrupción que en su artículo 6 pretendía enviar a la cárcel a quienes cometieran cualquier tipo de injuria o calumnia en contra de funcionarios. Una ley que fue rebautizada como la Ley Mordaza.
Pues claro, es más fácil encarcelar a quienes lo llaman feminicida que afrontar las consecuencias de sus crímenes. Un feminicida no puede ser magistrado. Ya basta de impunidad. El llamado de varias colectividades, de varias mujeres, por supuesto, que a lo largo de todo este tiempo, que a lo largo de los años han luchado para que personas como César Lorduy pues no tengan espacios tan importantes, primero como el Consejo Nacional Electoral como magistrado, presidente de esa entidad, y que ahora este señor pueda llegar al Senado de la República. ¿Se imaginan ustedes eso? Es decir, de verdad no sabemos qué puede ser peor. Hay que recordar que César Lorduy es un presunto feminicida, el que fue en ese momento el presidente del Consejo Nacional Electoral. Además, también en este momento tiene una denuncia por presunto acoso sexual, denuncia entablada por parte de la congresista Ingrid Aguirre del partido Fuerza Ciudadana. Para no olvidar, este tipo de cosas de verdad deben generar todo el rechazo y la indignación posible. Así que por ahora lo único que podemos hacer antes de saber si en efecto David Luna va a renunciar al Congreso de la República para aspirar a las presidenciales del año 2026 y que este señor que ustedes están viendo ahí en pantalla pueda llegar al Congreso, la invitación es a que ustedes compartan. Tenemos que hacer visible esto, por supuesto, para que este tipo de hombres no sigan pasando por encima no solamente de la dignidad, sino de la memoria y la justicia de las mujeres, de una mujer como Alicia Rivaldo, que fue presuntamente asesinada por este tipo, el hombre que ustedes ven ahí en pantalla. Los invito igualmente a comentar, cuéntenos ustedes a través de los comentarios qué piensan de que César Lorduy pueda llegar al Congreso de la República como nuevo senador, pero adicionalmente qué piensan ustedes de que el señor David Luna renuncie a su curul para poder llegar a la presidencia de nuestro país en el año 2026, es lo que él aspira. Pero adicional, ¿qué piensan ustedes de ese hombre que es condenado del partido Cambio Radical por corrupción? Nada más y nada menos que por corrupción, Carlos Cuenca Chaux fue condenado a un poco más de 7 años de prisión domiciliaria. Así que los leo a todos. A todos, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden, por favor, comentar. Estos videos los hacemos para ustedes, por ustedes, así que sus comentarios son muy importantes. No olviden también compartir, darle like a este video, suscribirse aquí abajito a nuestro canal de YouTube y, por supuesto, los invitamos, como siempre, aquí en otro video de Al Punto. Nos vemos y, por supuesto, nos escuchamos. Gracias a todos. Chao.